Vamos a trabajar ahora con ecuaciones logarítmicas, pero antes de eso quisiera discutir este ejemplo sobre, sobre cómo podríamos nosotros descomponer un logaritmo en términos de varios logaritmos, porque habíamos hecho ejercicios donde teníamos una suma o resta de logaritmos y expresábamos eso como un solo logaritmo. Ahora el proceso inverso. Tengo un solo logaritmo y quisiera expresarlo como una suma o resta de logaritmos más simples. Aquí tengo este ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, pues como tengo un logaritmo de una división, entonces eso me conduce a una resta del logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador. Ahora bien, aquí tengo un producto, entonces todo logaritmo de un producto es una suma de los logaritmos de cada uno de los factores, ¿verdad? Entonces aquí está el logaritmo de este más el logaritmo de este, aquí está, menos este logaritmo que ya lo teníamos, aquí está. Ahora este raíz de m se puede ver como m a la 1/2 y este raíz cúbica como exponente 1/3, entonces quedaría k menos 1 a la 1/3. Y por una propiedad, cualquier exponente en el argumento se podría pasar al lado izquierdo, en este caso, acá. Este pasaría aquí, aquí está, igual con este, quedaría 1/3. Entonces aquí ya hemos descompuesto este logaritmo en términos de logaritmos más simples, como una suma y o resta de logaritmos más simples. Les dejo este, miren, para que lo expresen como un solo logaritmo y uno más que me gustaría que intentaran es este, logaritmo base 10 de, no, pero este que estoy pensando es del otro tipo. Bueno, lo voy a plantear como un ejercicio. Es del tipo de expresar como un solo logaritmo. A ver qué hacen ustedes para poner el logaritmo, digamos el logaritmo natural de x menos 1 más 2. Tratar de expresar eso como un solo logaritmo. Me comparten lo que encontraron en la siguiente clase. Bueno, ahora ecuaciones logarítmicas, ¿verdad? Creo que como la frase lo dice, son ecuaciones donde involucran logaritmos, ¿verdad? Y particularmente un tipo específico de ecuaciones, ¿verdad? Que nosotros podamos resolver con los conceptos ligados a la definición de logaritmo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una ecuación logarítmica. Ustedes pueden ver, tengo el logaritmo en base 2 de 3x más 5 menos 3 igual a 0. Yo quisiera saber qué valores de x satisfacen esta ecuación, que al sustituir el x que encontremos acá, el resultado de esto me dé 0, en este caso. Bueno, para resolver ecuaciones logarítmicas vamos a tener presente la definición.
La definición dice que el logaritmo en base A de x es y, siempre y cuando la base de ese logaritmo elevado a y me dé x, o sea, el argumento, ¿verdad? Eso dice la definición. Bueno, entonces, cuando tengamos una ecuación logarítmica como esta, que tiene un solo logaritmo y lo demás es una constante, entonces dejamos el logaritmo en un solo lado de la ecuación y pasamos lo demás al otro lado de la ecuación. En este caso, el menos 3 pasaría al otro lado como 3 positivo. Bueno, entonces vean, tengo un logaritmo en base 2 igualado a un número, algo así como lo que está aquí, ¿va? El equivalente a esa ecuación logarítmica es esta ecuación exponencial. Esto, decir que el logaritmo en base 2 de 3x más 5 es igual a 3, equivale a decir que 2 elevado a 3 es igual al argumento. Eso basado en la definición del logaritmo. Ahora observamos aquí una ecuación lineal. Resolvemos la ecuación lineal, como ustedes ya lo saben hacer, y encontramos el valor de x, en este caso, es 1. Ahora, es muy importante que ese valor que encontremos, verifiquemos que no haga cero al argumento y que tampoco lo vuelva negativo. Que si yo agarro este número en una ecuación que tenga, que haya resultado de ese número, y lo sustituimos en el argumento, y el resultado de esa sustitución me da un número negativo o cero, entonces tengo que descartar ese número. No podría ser solución si eso pasa. Pero no es lo que ocurre en este caso. Miren, cuando sustituimos 1 aquí, me da 8. El logaritmo de 8 existe. De hecho, aquí en este caso me quedaría el logaritmo base 2 de 2 a la 3, que sería 3. 3 menos 3 daría 0. Efectivamente, esta es la solución de esa ecuación. Entonces, el conjunto de solución tiene un único elemento en este caso, que sería 1. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Cuando tengamos una ecuación logarítmica que tiene un solo logaritmo, lo dejamos en un lado de la ecuación, pasamos lo demás del otro lado y aplicamos la definición del logaritmo. Ahora, ¿qué pasa si hay más de un logaritmo? Como por ejemplo este. Esta ecuación tiene una suma de dos logaritmos, ¿sí? Entonces vamos a buscar a transformar esa ecuación en una parecida a esta, donde solo hay un logaritmo. Como nosotros tenemos propiedades que nos permiten reducir a un solo logaritmo esta expresión, porque tienen igual base, entonces los puedo escribir como logaritmo de un producto de los argumentos involucrados. Aquí está. Entonces ya transformé mi ecuación logarítmica en una ecuación donde hay un solo logaritmo. Ya tengo el logaritmo en un lado de la ecuación y lo demás del otro. Entonces ahora aplico la definición. La definición dice que esto equivale a decir que 2 elevado a 1 es igual al argumento. Pues esto me conduce a una cuadrática, ¿sí? Porque cuando efectúo el producto aquí me queda x cuadrado menos x y el 2 pasa a restar, me queda una cuadrática, que en este caso se puede factorizar o resolver vía factorización, ¿verdad? Las soluciones que encuentro son 2 y menos 1. Miren que en este caso el 2 no me da ningún problema, porque el logaritmo de 2 existe, ¿verdad? Es un valor en R. Igual al sustituir aquí me queda 2 menos 1. 2 menos 1 también es un valor permitido porque es positivo el resultado. El logaritmo de números positivos existe. Lo que no existe es el logaritmo de 0 o de un número negativo o de un argumento negativo. ¿Qué es lo que pasa con este número? Este número al meterlo aquí me da menos 2 y el logaritmo de menos 2 no existe. Igual aquí, mira, al meterlo aquí me quedaría menos 1, ¿verdad? El logaritmo de menos 1 tampoco existe. Entonces tengo que descartar este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque provoca un argumento negativo. O sea, no es porque él sea negativo que provoca necesariamente, o sea, pueden haber números positivos
en una situación, por ejemplo, imagínense que yo tengo en una ecuación el logaritmo de 2 menos x, entre otras cosas. Y a la hora de resolverla, encuentro que x me da 4, por ejemplo, un número positivo, que sin embargo, al meterlo aquí, me quedaría logaritmo de menos 2, lo cual no existe. Entonces tendría que descartar este número. Entonces lo que ando buscando, lo que ando verificando es que el número que encontré, por eso verifiqué que este, aunque es positivo, podría, como en este caso, darme un argumento negativo. Por eso reviso con ambos números. Con este no hay problema y tampoco aquí. Pero con este sí tengo problemas, porque me producen un argumento que al final es negativo. Entonces el logaritmo de un número negativo no existe. Por eso nos quedamos solamente con este, el conjunto de soluciones 2. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo no supe por qué salió x a la 2 ahí después. Cuando multiplica aquí, Cuando multiplica x por x. x por x le queda x a la 2. Ah, ok, gracias. ¿Algo más? Y Vic, pues, primero usted. Díganme. Es que quería saber por qué primero tiene negativo 2 y después está positivo. ¿A dónde? Aquí. Y ahí que lo tiene negativo y después pasa positivo. Es que aquí estoy utilizando lo que aprendimos de ecuaciones cuadráticas. Cuando usted resuelve una ecuación cuadrática, tiene varios métodos. Puede usar la fórmula cuadrática, puede usar completación de cuadrados, puede usar factorización. Cuando usamos factorización, recordará que una vez que factorizamos, igualamos a 0 y despejamos para x cada factor. Entonces significa que abajo está despejado para X. Correcto, porque eso es lo que, o sea, ese paso no lo escribí, pero porque yo entiendo que ya todos lo vimos. Entonces lo hice directo, pues. Ya. Mentalmente, si igualo x menos 2 a 0 y despejo para x me da 2. Y lo mismo aquí. Si igualo x más 1 a 0 y despejo para x me da menos 1. O con solo verlo, pues. ¿Qué número hace que este factor sea 0? 2. Y a este, menos 1. Ok, gracias. A la orden. Vamos a resolver este número 3 ahora. Vic, Siguiendo solo una consulta. Ajá. ¿Puede haber casos en los que algunos de los valores que encontramos ninguno de los dos satisfaga las condiciones de la ecuación? Es posible, y en ese caso diríamos que es vacío. Oh, ok, La solución. ok. Muy Gracias. bien. Veamos aquí entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo que decíamos. Debo tener un solo logaritmo. Como hay dos, los voy a poner en un solo lugar para ver si los puedo reducir. Y lo demás lo dejamos en el otro lado. Ahora, ¿cómo reduzco estos dos logaritmos a un solo logaritmo? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Así como en la número 2, escribiendo logaritmo y poniéndolos en corchetes, creo. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Los multiplico o qué? Dividir. Los divido, correcto. Eso es lo que quería saber, ¿verdad? En este caso sería x más 1 sobre x igual a 2, ¿verdad? Porque es una resta y ya aprendimos en la clase anterior que por las propiedades del logaritmo, restas de logaritmos con igual base se puede escribir en un solo logaritmo dividiendo los argumentos. Y ahora aplicamos la definición del logaritmo. ¿Cuál es la base de este logaritmo?
A ver, ¿quién me dice cuál es la base? Base de 10. Correcto. Entonces tendríamos 10 elevado a 2, me debe dar el argumento. Y esto es un tipo de ecuación racional muy simple de resolver. A ver, ¿quién me ayuda para resolverla? ¿Qué hacemos ahí? Podríamos hacer raíz cuadrada de x más 1 sobre x. Pero ahí la complicaría. Eliminar la X. ¿Eliminar esta X? ¿O cómo? ¿Qué podemos hacer ahí? Despejar para X. ¿Cómo? El X que está dividiendo podría pasarlo a multiplicar por Ah, 100. bien, Y entonces 100X. después resta el 100X Ahora le menos. queda una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces sería 99X Sí, igual a 1 sobre 99. Es de los casos más sencillos de ecuaciones racionales que pudieran haber estudiado en el primer parcial. Bueno, entonces ahora este número hay que asegurarse de que sea un valor válido, que al sustituirlo aquí me dé un argumento positivo. Y eso es lo que pasa. Al meter esto aquí me da el logaritmo de 1/29, eso existe. Y aquí 1/29 más 1 me va a dar un número positivo, entonces tampoco tengo problema. Entonces ese sería el conjunto de solución, un 99. Bueno, entonces con estos primeros 3 ejercicios ilustramos que hay que hacer una ecuación logarítmica típica. Hay otras que son ligeramente diferentes, pero que al final se utilizan los mismos conceptos. Por ejemplo, aquí, ustedes ven, tengo un cociente de una ecuación tipo fraccionaria, ¿verdad? Pero con logaritmo. Entonces, podríamos hacer algo como lo que acaba de sugerir el compañero en esta ecuación, ¿verdad? Pasar este denominador a multiplicar acá. Entonces me quedaría logaritmo de 1 menos x igual a 2 menos logaritmo de x, ¿verdad? Porque al pasar a multiplicar esto por 1, me queda esto. Ahora pasamos de un solo lado los logaritmos para tratar de reducirlos a un solo logaritmo. Mire. Y ahora hay que reducir estos dos. ¿En qué queda? Este logaritmo de 1 menos x más logaritmo de x. ¿Qué quedaría? ¿Logaritmo de qué? 1 menos x por x. De 1 menos x por x. Muy bien. Igual a 2. Y ahora aplicamos la definición. ¿Qué dice la definición? Así como aquí, cuando estábamos acá, aplicamos la definición y llegamos a esto. Aquí, ¿qué sería? Ayúdenme.
Como estábamos multiplicando, creo que sería igual al ejercicio 2. Ajá, entonces, dígame, ¿qué escribiríamos? Creo que sería x elevado a la... No, 1x elevado a la x. Considero, no estoy muy segura. Y pasamos el 2 al otro lado. O sea, pasamos ¿Qué, todo qué, eso al otro lado. Donde está el ¿Te igual de... parece? ¿Esto se parece a esto? Sí, se podría decir. ¿Y qué hicimos aquí? Pasamos todo al otro lado del 2. Bueno, Ok, El Lo X aquí, igualamos a 0. puede escribirlo aquí, como exponente. ¿cómo dice? El 2 Ajá, pasarlo a escribir como exponente. bueno, miren, ve, Y es logaritmo natural, ¿verdad? aquí es logaritmo natural, sí, pero lo que quiero es que entiendan bien qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que pasó acá, porque parece que no me captaron. Lo igualamos a 0 y despejamos x. ¿O qué pasó aquí, ve? ¿Qué fue lo que pasó aquí cuando pasé de aquí a aquí? Es la base del logaritmo elevado. Apliqué la definición del logaritmo. La definición, que vamos a regresar porque necesito que entiendan bien eso. ¿Qué dice la definición? El logaritmo en base a de x es igual a y siempre y cuando la base elevado a y me da x, o sea, el argumento. Eso es lo que he estado aplicando en estas ecuaciones. Miren aquí. Aquí tengo un logaritmo igual a este número. Según la definición, si esto es igual a esto, es porque la base elevado a este número, ¿está bien? Es igual al argumento. Así es que paso de aquí a aquí. Y aquí ya no me queda el logaritmo, aquí creo que me queda una ecuación que tengo que resolver. Es aquí lo mismo. Tengo un logaritmo en base 2 igual a 1. Según la definición, eso equivale a decir que 2, que es la base, elevado a 1, me va a dar igual, esta vez 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, está, me debe dar igual a el argumento, que es x por x menos 1 en este caso. A ver, ¿quién me lo dice en este número 4? Como lo acabo de explicar. ¿Quién es la base aquí? Si no tiene número es base 1. No, no fue Ajá. eso. Fue eso lo que dijimos ayer. Sería E la base, ¿no? La base es G. Cuando está ln es el logaritmo natural y la base del logaritmo natural es G. Ajá, entonces, ¿a qué equivale esta ecuación? Según la definición. E a la 2 igual E a... a la 2 debe ser igual al argumento. Muy bien. Y esto pues es una cuadrática que hay que resolver. Que sería x cuadrado menos x más e cuadrado igual a 0. Hay que resolver esa ecuación cuadrática. En este caso, van a tener que resolverla. Ahí se los dejo para que lo terminen. Hay que resolver esa ecuación cuadrática. No lo van a poder hacer, obviamente, por tanteo. Pero sí tienen la fórmula cuadrática para resolverlo. También quiero que me comenten el ejercicio en la próxima clase.
por favor, para que no se les olvide, porque les conviene tener clara cuál es el conjunto de solución de ese ejercicio. Continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tengo una ecuación que involucra dos logaritmos, pero miren que aunque tienen la misma base, no tendríamos, porque este está elevado a la 2 y este tiene un argumento x. Y aquí es un argumento x cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, ayúdenme, comenten sobre el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna idea? Tratemos de usar propiedades que tengamos también de los logaritmos. Por ejemplo, hay una propiedad que me permitiría quitar este 2 de aquí, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Se puede quitar o no se puede quitar? Y si se puede, ¿cómo quedaría? No sé si sería correcto, pero tal vez la propiedad que dice que el logaritmo base a de a elevado a la x es igual a x. No, 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 porque esa propiedad en todo caso diría logaritmo base a de a la x, pero eso no es el caso porque aquí tengo base 10 de x cuadrado. Esto sí es x. No, yo les digo, ¿cómo quito este 2 de aquí? ¿A dónde lo mando? Y se podrá quitar este también, es la pregunta. ¿Habrá alguna propiedad que me permita quitar el exponente del argumento? Se pueden usar raíces. Para quitar este 2, no. Como quien dice, Clic quita y ahí como a los lados, dice usted, no, tal vez le quitaría a este. multiplicar adelante del logaritmo. ¿Cómo dice, perdone? O sea, pues la propiedad de exponente, el 2 Ajá. podría... Pasaría a multiplicar al lado izquierdo. Hay una propiedad Sí, que permite hacer eso. ¿Eh? Que dice que el logaritmo base a de x a la m es m por logaritmo base a de x. Ya la estuvimos trabajando ayer. Ajá, pero bueno, ¿y ahora? Tendríamos 2 logaritmos de x igual a logaritmo de x todo a la 2. ¿Podríamos hacer lo mismo con este? No, no podemos. Solo se puede hacer cuando es exponente del argumento. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No le ven una forma específica a esa ecuación? Una forma conocida.
¿No les parece una cuadrática eso? Pasemos todo de un solo lado. Así se miraría, ¿no? ¿Qué tal si sacamos factor común logaritmo? Porque aquí en este término está el logaritmo y aquí también. Podemos sacar factor común logaritmo. ¿Qué me quedaría si saco factor común logaritmo? A ver quién me dice. 2 menos logaritmo de x. 2 menos logaritmo de x. Perfecto. Ok, ¿y ahora qué hago? Cuando tengo un producto igual a 0, ¿qué pasa con cada factor? Lo igual a 0. Muy bien, quedaría logaritmo de x igual a 0 o 2 menos logaritmo de x igual a 0. Mire, ahorita ya tenemos ecuaciones de las que ya sabíamos qué hacer, ¿verdad? Cuando tengo un solo logaritmo en una ecuación. ¿Qué hacemos aquí? Cuando ya tengo logaritmo igual a un número, ¿qué hacemos? El 0 lo pasaría como exponente ¿De quién? de logaritmo base, o sea, base 10. Sería 10 a la 0. 10 a la 0, que es la base, es igual a x. O sea que aquí me queda x igual a 1. Y de aquí tendríamos logaritmo de x igual a 2, ¿verdad? Al despejar para el logaritmo. Pero... Ah, no, sí. Ajá, entonces ahora la base elevado a 2 me debe dar x. ¿Cuánto es eso? 100, ¿verdad? Entonces tengo dos valores ahí, que si los verifican, los dos serían soluciones. Este se parece a esa ecuación, miren. Este es una ecuación cuadrática también. ¿Ven? ¿Ven? Eso es como una ecuación cuadrática. La pueden entonces trabajar como tal. Si quieren pueden hacer un cambio de variable para que se vea más clara la ecuación cuadrática. Y llamemos u a ese logaritmo, me quedaría u cuadrado más u menos 2 igual a 0, ¿no? Resuelvo la cuadrática, en este caso se puede por tanteo. Después de igualar a 0 cada factor y despejar para u, me queda menos 2 o 1. ¿Y quién era u? Logaritmo de x. Entonces me queda logaritmo de x igual a menos 2 o logaritmo de x igual a 1. Entonces otra vez, ya tengo un logaritmo igual a una constante, entonces aplico la definición, me queda e a la menos 2 igual a x o e a la 1 igual a x. Y en ambos casos, cuando sustituyen esos valores en la x, le da un logaritmo válido, un logaritmo de un número positivo, porque este es un número positivo. E a la menos 2 es un número positivo. Al meterlo aquí, me queda el logaritmo de un número positivo. Lo mismo con e. Al meterlo en ambos lados, entonces son valores permitidos en esa ecuación. Por lo tanto, el conjunto de solución sería e a la menos 2 y e.